Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que pudimos organizar este congreso que es para la gloria de Jesucristo y que tiene el propósito de prepararnos a nosotras como mujeres, la esposa de Cristo, la iglesia, porque así dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Tenemos entonces la historia de Ruth. Ahora vamos a empezar con Ruth. Y Esther también vamos a ver a Esther. Estas dos fueron mujeres que hallaron gracia delante de Dios y recibieron la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello. Vemos entonces ahora a esta mujer, Ruth, que estaba en completa desolación a causa de la muerte, porque tanto ella como su suegra y su cuñada habían quedado devastadas y pobres. No tenían quien las fuera a sostener. Esther también estuvo devastada a causa de haber sido llevada en cautiverio por Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que esas dos mujeres quedaron devastadas. Ahora yo les pregunto, ¿nosotras como mujeres a veces nos sentimos desoladas o nos sentimos devastadas? ¿Cuáles pueden ser las causas de sentirnos de esa manera? Quizás porque perdimos un novio, porque perdimos un trabajo, porque el marido nos engañó y se fue con otra mujer y nos dejó con varios hijos que mantener, y pues tuvimos que trabajar y mantener a los hijos. Puede haber muchas causas de desolación, o a lo mejor que se desapareció una persona de nuestra familia, algo pudo haber pasado para causar esa desolación o esa devastación. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé la bendición de tomar conciencia de si somos unas mujeres devastadas. Porque hay un canto que dice: tras la tormenta el arco iris y tras la oscuridad la luz. Tras triste valle excelsa cumple, tras cautiverio libertad. Y si ahorita nos sentimos en cautiverio, puede ser también por la droga, o porque a lo mejor nuestro marido es drogadicto o es alcohólico, y eso para mí sería una devastación completa, cualquiera de esas cosas. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé conciencia y nos levante a través de estos estudios que vamos a tener, porque esas mujeres que se quedaron prácticamente sin nada, sin libertad, porque Esther estuvo en cautiverio, Ruth, que fue tomada, pues quedó viuda completamente y también desprotegida, no le quedaba más que su suegra. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos des la bendición de ser levantadas con poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Acaso no soy yo Dios? ¿Acaso no soy yo Dios? Dice el Señor Jehová. Yo puedo levantarte. A ti que te sientes derribada, a ti que te sientes desolada, a ti que te sientes en cautiverio, a ti que no tienes esperanza, dice el Señor Jehová. Es para ti este mensaje de amor que viene desde lo profundo de mi corazón. Yo te lo voy a dar. Esa libertad que tú necesitas, ese gozo, la cautividad se va a terminar cuando tú me entregues totalmente tu vida, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a Ruth le tocó vivir. Justo su historia comienza después de que termina el libro de los jueces. El libro de los jueces nos muestra un círculo repetitivo de los hijos de Israel. Estaban en el momento en que adoraban a Dios y les iba súper bien. Dios los bendecía, eran prosperados, recibieron la tierra, conquistaron la tierra de Canaán, pero luego, ya cuando se sentían tranquilos, se apartaban de Jehová su Dios, adoraban a dioses ajenos
y hacían lo malo delante de sus ojos, se dedicaban a la carne, se dedicaban a tantas cosas. Dios los castigaba entonces, les mandaba enemigos con el propósito de que volvieran a buscar a Dios y que vieran la diferencia entre estar con Dios y entre estar fuera de la voluntad de Dios con el enemigo clamando a otros dioses. Entonces, cuando ellos clamaban a Dios, Dios los liberaba y otra vez volvían a estar bien con Dios mientras el juez vivía. Adoraban a Jehová su Dios. Bueno, eso fue una historia repetitiva. Ya después vino Samuel y después vino el rey David también, que nació en Betlehem, de donde era Noemí y Elimelech, el marido de Noemí. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28:48, dice, servirás por tanto a tus enemigos, o sea, la maldición por dejar a Dios era servir a los enemigos que Jehová enviare contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Fíjense qué tremendo, falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, aquí. Hay personas que inclusive en esta parte de aquí de su cuello, pues nada más no pueden estar tranquilas, sienten un peso aquí en la espalda, en las cervicales precisamente. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Qué bueno que Dios nos puede librar hasta de los alacranes o de los escorpiones. No, Dios no deja que nos vayan a tomar o que nos vayan a picar. Ayer me encontré un alacrán en mi recámara, pero pues Dios me dio la gracia de poderlo ver y Dios me libró de eso, hasta de eso nos libra Dios. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Acuérdense. Bueno, entonces, ¿qué trae el apartarse de Dios? Sequía y hambre. Elimelech partió con su familia. Su familia era su mujer Noemí y tenía 2 hijos que se llamaban Malón y Kelión. Ay, uno era enfermizo, o sea, los nombres que les pusieran, hagan de cuenta que ahorita le ponen a su hija Dolores o que le ponen a su otra hija Soledad, porque hay nombres que dices, ay, ¿cómo se les ocurrió poner ese nombre? Inclusive ponerle los nombres de Dios, pues no es nada bueno. Pero este Elimelech parte con su familia precisamente de Belén a Moab. Aquí tenemos el viaje que ellos fueron a realizar. Se ve en el mapa cómo de Betlehem descendieron a Moab. La flecha está en donde está Betlehem. Y luego hay una línea punteada que lleva a Moab. Sus 2 hijos, que eran Mahlón y Kelión, fueron con ellos y viajaron porque supuestamente había hambre en Betlehem. A mí me dio Dios el privilegio de estar en Belén. Era pues los campos de Belén son muy bonitos. O sea, allí siembran ahorita, bueno, cuando yo fui había árboles de olivo y en el tiempo de Ruta estaban cosechando la cebada cuando ella regresó. Bueno, la historia de Ruth nos dice que murió Elimelech, el marido de Noemí, y que después de ellos no nada más murió Elimelech, que quiere decir Dios es rey, fíjense, mi Dios es rey. Y a pesar del nombre tan bonito que tenía, aquí tenemos una representación de que está muerto. El marido se queda ella viuda, está vestida de negro y se queda con sus 2 hijos y sus 2 nueras. Pero más adelante mueren también Mahlón y Kelión. Había una palabra que Dios dio en Deuteronomio que dice, no entrará amonita ni moabita
en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Balac el rey fue y lo alquiló, y le insistió, y le insistió, y le insistió que maldijera a los hijos de Israel. Pero Deuteronomio 23:3 dice esto: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque te amaba. Fíjense qué gran bendición de Dios. Dice, aquí en la palabra de Dios, allí precisamente dice esto. No, dice, mas no quiso Jehová tu Dios, en el versículo 5, oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Esta es una gran bendición. Aquí les puse la genealogía de Boaz y de Ruth, que es la genealogía de Cristo. La genealogía del Señor Jesucristo empezó con Adán y luego también con Noé. Después de Noé viene la genealogía de Abraham, precisamente al rey David, que son 14 generaciones. Pero aquí estamos hablando de la 10ª generación. Fue Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Acuérdense que Judá también tuvo problemas para concebir a Fares. Judá tenía 3 hijos y ninguno de los 3 hijos pudo levantar descendencia para Dios. Entonces Tamar, que era cananea, que era la esposa del primer hijo de Judá, luego fue Onán y luego Sela. Entonces, con este primer hijo, Dios hizo que muriera porque era malo a los ojos de Jehová. Y Tamar, que era la esposa, después le dieron a Onán, y Onán pues practicó lo que le llaman el onanismo, porque no quería levantar descendencia, porque decía, no, pues le va a tocar a mi hermano, yo no, y no quiso. Y luego a Sela, que era el hijo menor, no se lo quisieron dar, porque a su papá ya le dio miedo, dijo, ay, no se vaya a morir este también. Ella se disfrazó cuando supo que Judá iba a pasar por allí, porque vio que el niño crecía y no le daba a su hijo, y a lo mejor pues ella también ya era mayorcita, y ya no iba a poder tener hijos. Total que de Judá tuvo a Fares y tuvo a otro hijo, tuvo gemelos, pero Fares es el que está en la línea genealógica. Aram, después de Fares, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y finalmente llega Salmón, que es el esposo de Rahab, la que estaba allí en Jericó cuando recibió a los espías en paz y arrojó el cordón rojo para señalar que esa casa estaba protegida con el poder de la sangre de Cristo. Eso significaba el cordón rojo. De hijos de Rahab y de Salmón fue precisamente Boaz. En hebreo se dice Boaz y quiere decir en él hay fuerza. En él hay fuerza porque él fue el que trajo la bendición para la descendencia también de el Señor Jesucristo. Él trajo la bendición para Ruth. Yo creo que ya era un hombre mayor que no se había casado, pero que también era muy trabajador y tenía tierras. Ellos llegaron a la tierra prometida. Este Salmón que se casó con Rahab. Llegaron a la tierra prometida, se casaron y tuvieron un hijo que se llamaba Boaz. Ven, es hasta la 10ª generación. Entonces Ruth viene a formar parte del pueblo de Israel en la 10ª generación, no antes. Dios es exacto en los tiempos. A veces a lo mejor podríamos estar desesperados y decir, pero es que ya
Ya se tardó Dios 10 generaciones y ninguna moabita viene por aquí. Pero Dios tenía su tiempo y tenía un propósito muy especial para esta mujer obediente que se llamó Ruth. Jehová visita a su pueblo, fíjense. ¿Qué hizo Dios en el caso de Ruth? Visitó a su pueblo. O sea, todo esto lo hizo Dios. Jehová hace con nosotros misericordia, dice en Ruth 1:8. Jehová nos concede que hallemos descanso, en Ruth 1:9. La mano de Jehová sale contra mí, está en Ruth 1:13. O sea, ¿cómo podemos decir que la mano de Jehová está contra mí? Sí, cuando Dios se enoja con su pueblo, entonces la mano de Jehová está en contra de nosotros. Eso dijo Noemí. La mano, pues imagínense, no encuentra qué comer en Betlehem. Se va a Moab, donde supuestamente había comida, llega y se le muere el marido y se le mueren los 2 hijos. Entonces por eso dijo, la mano de Jehová sale contra mí. Pero ella todavía no conocía el propósito de Dios para su vida, porque de ella, no precisamente de ella, pero por ella, porque Ruth iba a creer en Jehová su Dios, entonces de ahí iba a venir la descendencia para Cristo y ella iba a ser la nana, como quien dice, de Obed, que quiere decir adorador, hijo de Ruth y de Boz. Dios entonces une a la suegra y a la nuera. Qué raro, ¿verdad? Porque las suegras y las nueras no siempre se llevan muy bien, que digamos. Ajá. Y luego cuando la suegra se mete en el matrimonio de la hija y le empieza a decir al hijo, primero tuviste madre y después tuviste esposa, y no dejan al hijo que sea feliz, no lo dejan que sea feliz. Entonces vienen los problemas y muchas veces el hijo deja a la esposa para hacerle caso a su mamita, porque todavía no ha cortado el cordón umbilical. Entonces Ruth así decía, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, pero estoy ahorita viendo no la declaración de Ruth, sino que ella estaba diciendo lo que Dios iba a hacer. Uh-huh. Que Dios solamente iba a permitir que Ruth y Noemí se separaran si Jehová así lo quería, y que la única manera en que iban a ser separadas iba a ser cuando una de las dos muriera. También dijo Noemí, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjense, todo eso hizo Dios. Y a nosotros a veces, como Job, que le quitó todo, ¿qué hizo Job? Dijo, ¿no hemos de recibir lo bueno? ¿No hemos de recibir también lo malo? Así como recibimos lo que nosotros llamamos bueno, también debemos de recibir lo que nosotros llamamos malo. Mucha gente ahorita se ha quedado sin trabajo. Eso viene de parte de Jehová. ¿Tendrá un propósito? Yo creo que sí. Y el propósito debe ser que no confiemos en el jefe que nos dio trabajo, sino que podamos confiar en Él. Él es el que nos puede dar el sustento y el abrigo, no el jefe. Entonces tenemos que ver que todo viene de Jehová, todo esto que hizo Dios. La visitación de Dios a su pueblo. Van a regresar entonces a Noemí y Orfa y Ruth, sus 2 nueras, a Betlehem, que quiere decir casa de pan. Fíjense, la casa de pan, no había pan, por eso tuvieron que ir a Moab. Dios mandó la sequía, Dios mandó el hambre y tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Así como cuando el Señor Jesucristo dijo, me era necesario pasar por Samaria cuando encontró a la mujer samaritana, también Dios ha de haber dicho, me era necesario traer sequía a Betlehem para que Elimelech y Ruth fueran a Moab, Elimelech y Noemí fueran a Moab para traer a Ruth a los campos de Betlehem, a traerla de allá. Uh-huh. Entonces regresan ellas dos y su suegra, vienen en camino. Y en el camino se acordaron que Dios había sido su refugio
que el Dios Altísimo era su redentor. Dice, entonces, por eso dijo, bueno, si supo que ya en Betlehem había pan, dijo, vámonos para Betlehem. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Se acordaron de que Dios era su refugio y el Altísimo su redentor. Regresan a casa. Habla de que Jehová había visitado a su pueblo. También en Lucas 1, cuando estaba Dios hablándole a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el cántico de Zacarías también habla de la visitación de Dios para su pueblo. Y qué hermoso es que Jehová nos visite, porque cuando Jehová nos visita, trae bendición a nuestra vida. Esto es que había bendecido a Israel con comida, por lo cual Noemí caminó hacia el lugar de bendición. Belén significa casa de pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y llegar nuevamente. Pero en el camino, Noemí les dice, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Yo ya no tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Y aunque los tuviera, de aquí a que crezcan, pues ustedes ya van a estar mayorcitas para que puedan tomar ese marido. Aquí tenemos a las 3 viudas y le está diciendo, váyanse, regrésense. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios te da libertad para decidir. Si tú quieres seguirlo, bien puedes seguirlo. Pero si tú no lo quieres decidir, no lo vas a decidir. En Deuteronomio también dice, he puesto a los cielos y a la tierra por testigos. Entonces tú puedes decidir si vas a tomar la bendición. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Y yo te aconsejo que escojas la bendición y la vida, dice el Señor Jehová. Porque aquí tenemos a esas 2 mujeres que representan a la humanidad completa. Orfa, en hebreo se dice orpa, y quiere decir cerviz, la que vuelve la espalda. La cerviz es de las cervicales, de esta parte de aquí del cuello. Ruth quiere decir compañera fiel. Ella no dejó a la suegra. Noemí les dio libertad a sus 2 nueras para decidir si volverse a su tierra con su madre o ir con ella para volver a la tierra de Judá. Las bendice, las besa, se despide de ellas, trata de convencerlas diciendo que ya no tiene más hijos que darles. Y les dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. ¡Ay, no nos dejes, que no permitas que te dejemos! ¡Queremos seguir contigo! Las 2, pero ellas alzaron la voz y lloraban. Y Orfa decidió besar a su suegra, volver con sus dioses, así dice la palabra de Dios, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, que se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también tras ella, mírala, allá va ella. Vuélvete, ándale, córrele, acompáñala, para que no te vayas sola, déjame a mí, yo me voy sola a Belén, yo conozco el camino. Pero Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Fíjense qué testimonio tan grande de Noemí para Ruth, para declarar ella, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. No le dijo, tu pueblo será mi pueblo. Ella ya era creyente del Dios verdadero, Jehová, el Dios del pueblo de Israel, el gran yo soy. Por eso le dice, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Yo ya no creo en los dioses de los moabitas. No, ya no soy de ellos. Así que donde tú mueras, yo voy a morir. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Fíjense, ella está mencionando a Jehová. Y aún me hallada que solo la muerte hará separación entre nosotras, Dios. Qué decidida estaba Ruth. No dejó
que su suegra se fuera sola, porque su Dios ya era su Dios. Su pueblo era su pueblo. Era como dijera, me voy a ir a casar con uno de tu pueblo. No me voy a casar con un moabita. No quiero volver allá. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, por más que le insistía, vete, vete, dijo, ok. No dijo más y se fueron las dos caminando hasta llegar a Moab. Esa declaración de Ruth de que tu Dios es mi Dios es como la conversión también de Abraham, que era idólatra, porque así dice en Josué 24:3, dice que Abraham era idólatra. Pero cuando Dios lo llamó allá en Génesis 22, en Génesis 12, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. En hebreo se dice lej leja, que quiere decir vete, vete de ti, deja tu yo, sígueme a mí. Y es lo que Dios está diciendo, no sigas más tu yo. Estas palabras Dios las había dicho a Abraham. Y el que no toma su cruz, dice la palabra de Dios, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque Jehová le había dicho así a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Porque Taré, el papá de Abraham, era idólatra. Su madre ya había muerto, pero su padre era idólatra. Entonces dice, Jehová había dicho a Abraham, vete, vete de ti, deja tu yo, ya no te estés aferrando a ese yo, es lo que te estoy diciendo, para que tú puedas recibir la bendición y puedas convertirte verdaderamente a Jehová, como se convirtió Ruth, como obedeció Esther y también se convirtió a ese Dios y fueron obedientes ambas. Necesitas tú también ser obediente para dejar de ser una mujer desolada. Aquí dice, Ruth no quiso volver a sus dioses. Estaba resuelta a ir con su suegra. Eso implicó tomar su cruz y seguir en pos de Dios. Porque dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ruth ya no quería a sus dioses, no quería a su pueblo. Decidió seguir a Dios junto con su suegra. Ella tomó su cruz, no sabía dónde iba, estaba pobre, no sabía qué iba a pasar con su vida, no sabía si se iba a casar o no, no sabía. Pero lo que sí sabía era que Dios era su Dios. Y a ti que estás desolada, quiero decirte que lo que tú necesitas saber es que Jehová es tu Dios, tómalo, no lo sueltes. Él te puede bendecir y restaurar. Sabía que su Redentor vivía, porque así le dijo a Boaz que era su Redentor. Aquí tenemos a estas dos viudas yendo a Betlehem, quizás con una esperanza nueva. Desoladas sí porque iban viudas y sin nada, pero sabían que su Redentor vivía. Ahora tenían que caminar el camino de regreso. De Moab, que está acá abajo, tenían que cruzar por arriba el Mar Muerto y llegar a Belén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que quiere decir amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fue Dios el que la puso de esa manera. ¿Por qué? ¿La iba a dejar así? En ninguna manera. Ella no sabía cuál iba a ser el fin de su vida. En ese momento así se sentía. ¿Cómo las habrán visto que dicen, es Noemí o se parece? Y entonces dijo, sí, soy Noemí, pero no me llame Noemí porque antes era placentera, era alegre. Me fui llena, pero Dios me regresó vacía. Mejor llámenme Mara, porque miren, mis hijos ya no vienen conmigo. Ya nada más traigo aquí a mi nuera que me quiso acompañar. Y ahí van la suegra y la nuera. Así dijo ella, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?
Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, que es el tiempo de la Pascua. Fíjense, en estas dos historias vamos a ver cada momento cómo se cumple algún suceso importante en alguna de las fiestas que Dios había determinado que se celebraran. Y aquí tenemos entonces esa desolación. ¿Se imaginan la casa o la tienda donde llegó a vivir Noemí? Pues con trabajo, yo creo que dormían en el suelo, estaban con las manos vacías, porque dice, Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, sí, porque quería que volviera a Belén, porque quería que Ruth se casara con vos. Ruth la moabita, su nuera, con ella volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, que es la Pascua, el mes de Aviv, o sea, marzo o abril en nuestro calendario. Llegó Ruth en la cosecha de la cebada en la Pascua. Para aquellos que partieron de Egipto, la milagrosa redención logró despertar su fe en Dios, corrigiendo de esa manera la fe imperfecta de Abraham. Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia y es el padre de la fe. Además de rectificar la fe en Jesucristo, el nuevo pueblo debería atravesar una serie de experiencias que construirían su relación con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Le vas a echar la culpa a Dios, como mucha gente le echa la culpa? ¿O porque dicen, es que Dios me prometió y mira, no está pasando lo que Dios me dio? Eso ha de haber dicho Orfa, a lo mejor, porque fue de servicio dura. Pero a Ruth no le importó, dijo, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y si tú declaras que Dios es tu Dios y que lo que está sucediendo en tu vida está de acuerdo con la voluntad de Dios, vas a recibir la bendición. Si tú no crees que Jehová tu Dios está contigo, entonces no vas a poder lograr nada. Si buscase a Dios solo por el interés de tener una promesa cumplida o por el interés de tener eso que tanto anhelabas, llámese como se llame, no vas a heredar bendición. Vas a heredar bendición solamente si tomas a Jehová tu Dios como tu Dios y si obedeces lo que tu suegra, tu marido, tu pastor, tu Dios principalmente, te están mandando que hagas. Esa fue la historia de Ruth. Voy a orar por la historia de Ruth para continuar con la historia de Esther. Padre Dios, a quien debemos dirigir nuestras oraciones, tú eres nuestro Padre, tú eres mi Dios. Y gracias Dios porque tú me ayudas a cumplir con mi propósito, como le guiaste también a Ruth para cumplir con su propósito y llegar a ser la madre del rey David. Gracias, la madre como bisabuela. Gracias Dios, porque de su descendencia nació también el mismo Señor Jesucristo, conocido como Hijo de David, el bisnieto de Ruth. Gracias Dios por esa obediencia que tú nos muestras a través del libro de Ruth. Te bendigo, Padre. Bendigo a mis hermanas que están escuchando para que ellas también ejerzan la obediencia en sus vidas y sobre todo te tomen a ti como Jehová su Dios. En el nombre de Jesús. Asombro tendrán cuando me reciban a mí verdaderamente como su único y verdadero Dios en quien ustedes confían. Vamos, hijas, adelante con vuestra vida. Síganme, dice el Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Vamos a continuar ahora con la historia de Esther.
ya hablamos de Ruth, ahora vamos a hablar de Esther. Estas dos mujeres fueron muy simbólicas. Por algo Dios hizo un libro para cada una de ellas. Son las únicas dos mujeres que tienen un libro entero para ellas. Y fueron mujeres que hallaron gracia delante de Dios y recibieron la unción del Espíritu Santo. Ahora entonces vamos a ver la vida de la reina Esther. El libro de Esther aparentemente no aparece por ningún lugar el nombre de Dios. El nombre de Dios, que se conoce como el tetragramón, que es Yud-Hei Vav-Hei, y que se pronuncia Jehová, está escondido en 4 frases. La primera de ellas está en el primer capítulo de Esther, donde dice, todas las mujeres darán. ¿Qué quiere decir? Que todas las mujeres tenían que dar gloria al rey. Y vamos a ver cómo la que era reina antes de que Esther fuera reina, que se llamó Vasti, esa mujer no obedeció a su marido. Entonces vamos a ver las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias también de la obediencia. Cuando somos mujeres obedientes recibimos bendición, pero cuando no hacemos las cosas como Dios manda y en el tiempo que Dios nos manda hacer las cosas, entonces no recibimos bendición y podemos perder hasta el reinado, como lo pasó en la vida de Vasti. Vamos a ver la diferencia entre obedecer y desobedecer. La historia de Esther toma lugar en la corte persa. Asuero fue rey sobre el gobierno medo-persa. La historia no le llama Asuero, la Biblia le llama Asuero. Este Asuero corresponde a Jerjes I en Persia y reinó en el año 465. Aquí podemos ver cómo abarcaba las 127 provincias sobre las cuales reinaba el rey Asuero, que más tarde llegó a ser el esposo de Esther. Fue un reino de reposo, seguro en su poder. La historia de Ruth se llevó a cabo en los campos de Moab, ambas en el extranjero. Una en Moab y la otra en Babilonia, pero una en el campo y otra en el palacio del emperador. O sea, hay una diferencia bastante grande, estar en el campo recogiendo espigas y Esther, sin embargo, en el palacio del rey, esperando que se fuera coronada como reina, como esposa de Asuero. Hay una secuencia sorprendente de acontecimientos que están envolviendo a Amán, que era un personaje muy importante, el malo de la película. Esther, la mujer que había sido transportada desde Jerusalén hasta Babilonia. Y es un camino larguísimo, yo creo que son como unos 2000 kilómetros quizás, y ella tuvo que hacerlo a pie. Y Mardoqueo, que era su primo, entre ellos dos despliegan la salvación de Dios para su pueblo. Estas figuras bíblicas no son mencionadas específicamente en los anales persas o por el historiador griego Heródoto. Es difícil imaginar cómo una historia tan poderosa que se conmemoró universalmente en una fiesta aceptada pudiera emerger sin una base en la historia actual del pueblo judío. Este podría ser el palacio del rey Asuero, donde se llevó a cabo un banquete de 180 días. O sea, todavía era reina Vasti cuando hizo el rey Asuero estos 180 días ese banquete, que invitó a todos los príncipes de las 127 provincias. Entonces, imagínense nada más qué tipo de banquete. Pero como le pareció poquito, después se le ocurrió extender su banquete otros 7 días en el palacio. Y para esto le pidió a Memucán, el eunuco que tenía a su servicio, lo envió a traer a la reina Vasti para que se presentara delante del rey. Pero esta mujer era una mujer orgullosa, era vanidosa. Dijo, ¿cómo a mí me va a mandar el rey
si yo aquí soy reina? Y entonces se negó a ir ante el rey. Fue una reina muy desobediente. Y por más que Memucán le decía, ve, es tu esposo, es el rey, él te está llamando y aquí tenemos que aprender una lección. Esta lección debe de ser en relación a nosotros. O sea, que cuando nuestro esposo nos diga que debemos de hacer algo, entonces es el momento de hacerlo. No es el momento de desobedecer. Cuando la autoridad manda hacer algo, es porque Dios está detrás de esto. Memucán entonces fue enviado y ella no quiso ir. Esto trajo consecuencias para ella, porque fue destituida como reina. Mandó traer a esa reina, pero Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó muchísimo y se encendió en ira. Vamos a ver ahora todo lo que implicó la desobediencia de Basti. Uno, no obedeció al rey, que fue lo más grave. Pecó contra la ley y pecó contra los príncipes, contra los pueblos y contra las provincias del rey Asuero, porque ahí estaban representados todos esos hombres de esas 127 provincias. Estaba siendo un mal ejemplo para todas las mujeres, porque entonces eso se iba a saber en las 727 provincias, en todo el reino, y entonces las mujeres iban a decir, pues si Basti no obedeció, pues yo ¿por qué voy a obedecer? Yo tampoco. Ay, y si el marido le decía algo, ay, por favor, o sea, no me estés molestando, yo no sé cómo le podrían haber contestado al marido. ¿Qué no ves que soy cansada? A mí no me digas, porque aquí mando yo, porque hay muchas mujeres que tienen espíritu de matriarcado, como esta mujer Basti, y entonces no obedecen a los maridos, aunque el marido les pida por favor, y a veces el marido mejor dice, yo ya mejor ni le pido, porque esta no me va a obedecer. O hay maridos que llegan ya a las 10 de la noche porque dicen, ahora ya está cansada, ya se acostó y ya no me va a molestar. Entonces, esta mujer era un mal ejemplo. Le quitaba autoridad al rey, provocó la murmuración entre las mujeres del reino y en tener poca estima a sus maridos. Hizo enojar al rey porque de veras que se enojó. Era orgullosa, creyó tener más autoridad que el rey, generaría que los príncipes y los hombres tuvieran menosprecio y enojo para el rey y para ella. No se arrepintió a la hora que a lo mejor le dijeron, oye, pero te van a destituir como reina. No le importó, no se arrepintió. Tenía vanidad y humilló a su familia al dejar de ser reina. O sea, hasta su familia. Imagínense cómo se ha de haber sentido su familia cuando dejó de ser reina. Una vez mi esposo sustituyó a un delegado y lo metieron a la cárcel por robo. Imagínense cómo quedó la familia de ese hombre. Y fue una vergüenza realmente. Entonces, esto es un ejemplo de un matrimonio obstinado y soberbio, porque el monarca fue arbitrario y ostentoso. A ver, ¿por qué no fue por ella? Y le fue a decir, oye, amorcito, vente, mira, quiero presentarte con los príncipes, tú eres una mujer muy bella, ven, vamos. No, pero ese arbitrario y ostentoso mandó, porque así son los reyes, o sea, ahora pisan el teléfono rojo y pues ya pisan un botón y viene el siervo que va a ayudarles o que va a obedecer las órdenes del jefe. Aquí el monarca era arbitrario y ostentoso, por una reina igualmente obstinada. Y la Biblia dice que como pecado de rebelión, de adivinación, es la rebeldía. Entonces esta pues, se puso en el lugar de ser una bruja. Y si ustedes no obedecen a sus maridos, entonces van a tener algo similar. Jerjes entonces muestra otra pasión que no estaba prevista, que era la ira. Era la pareja real que no conocía un honor o sumisión mutua. Como dice Efesios, someteos unos a otros.
Su mirada hacia ella estaba basada en la lujuria y la de ella en la vanidad, porque quería mostrarle a sus príncipes qué hermosa era la reina. Ninguno de los dos quiso ceder. Ella entonces iba a ser ese mal ejemplo para las mujeres del reino, iba a traer menosprecio, burla, deshonra por parte de las mujeres a todos los varones del reino. La destitución. Entonces, perplejo por la respuesta de Vashti, el rey buscó un recurso a través de expertos legales. Hay un anillo cómico en los nombres de estos pomposos oficiales y en su consejo. El interlocutor, que es el eunuco, que se llama Menucán, que quiere decir algo alto en dignidad, debate que es una rebelión doméstica, que entonces las mujeres podrían tomar el mal ejemplo. Y dice, porque este hecho, así dice la palabra de Dios, de la reina, llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vashti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Por lo cual, por consejo de los eunucos, la destituyó de ser reina, que Vashti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. La destitución de esa reina anterior trajo desolación para la desobediente. Bueno, Asuero pide consejo a los sabios y entonces ellos le dicen que podría él llamar a otras mujeres. Y estaban allí 7 príncipes que se sentaban los primeros del reino y fueron a los que él les preguntó. Asuero pide consejo a los sabios. Dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Entonces ya vimos que esta reina orgullosa, porque ella no tenía temor de Jehová, la que tenía temor de Jehová era Esther, la que buscaba la voluntad de Dios era Esther. Entonces, cuando la mujer no tiene temor de Jehová, hace lo que quiere. Acabo de enterrar de una mujer que le quitó al marido todo y lo quería destruir a como diera lugar. Rompen la unidad. Cuando obedece y hace lo que el esposo dice, va a haber bendición y no va a haber reclamación. El marido no le va a reclamar en caso de que algo no salga bien. Yo por eso le pregunto a mi esposo, oye Pablo, ¿quieres que sea así? Y él me dice, sí, está bien. Entonces, si algo sale mal, pues ya no me puede reclamar porque ya él me lo había aprobado. Pero ella trajo una sentencia contra ella misma. Entonces el rey tuvo que hacer un decreto que decía que todas las mujeres tendrían que dar honra a sus maridos. Y ahí en esta frase es donde viene codificado el nombre de Jehová, Jehová. Y tenían que hacerlo desde la mayor, desde la más grande hasta la menor. Esther quiere decir refugio secreto y seguro. Su nombre verdadero era Adasa. Nosotros sabemos que ni la religión ni la posición traen defensa alguna. Entonces, es menester un decreto irrevocable. Un decreto es una orden que da una persona superior. Vashti nunca más debería presentarse a la presencia de Jerjes. Su honor era conferido a alguien mejor que ella y en ese caso podemos hablar de Israel y de la iglesia. Podemos poner a Israel como ejemplo de Israel a la reina Vashti, porque Israel, el pueblo de Israel, no obedeció a Dios, se fueron tras los Baales, se fueron tras la idolatría y no obedecieron a Dios, no guardaron sus mandamientos. Por eso Dios ahora a nosotros que somos la iglesia de Jesucristo nos está mandando a través de la palabra de Dios y a través de los pastores que obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón para recibir bendición. El hecho de estar ahorita en esta pandemia quiere decir que estamos guardadas, protegidas, abrigadas bajo el cuidado de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo, que nos ha ordenado no salir hasta que pase el ángel de la muerte.
y el ángel de la muerte no ha pasado todavía. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y hacer lo que Dios manda. Ese es el nombre de Dios que estaba escondido en esta frase que les estoy enseñando aquí. Jehová, así se pronuncia. Las letras rojas, que son de izquierda a derecha, la Yud es como una comita y luego la Hei es como una casita, y entonces ahí es donde dice, todas las mujeres harán gloria al rey. Hay otro nombre de Dios también que está en todas las páginas de la Biblia y está en todo el libro de Ser, en muchas frases también. Es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Se dice Et, y la primera letra se llama Aleph y Tav. La última letra del alfabeto hebreo se llama Tav. La última es Tav. Es como el alfa y omega, principio y fin, porque así lo define Dios al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿ven como si estuvo Dios presente allí? Cuando ustedes encuentran la palabra rey solamente, también se refiere a Dios, porque Él es el rey. Cuando diga rey Asuero, se refiere al rey Asuero. Aquí hay algunas frases que puse en español en donde se encuentra el nombre de Dios como principio y fin, que quiere decir Él. Aquí dice, por ejemplo, para mostrar, en Esther 1:4, para mostrar Él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Fíjense qué bonito. ¿Para qué quiere Dios que estemos preparadas como lo estuvo Esther, ungida 6 meses con óleos de mirra y 6 meses con perfume de mujeres? Para mostrar las riquezas de la gloria de su reino al mundo y el brillo y la magnificencia de su poder a través de la reina, que somos nosotros, la escogida, la única, la esposa. Ahorita somos la desposada. Otra frase es que trajesen a la reina Vashti a la presencia del rey con la corona regia. Dios nos quiere dar la corona real para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque tenemos que ser una novia bellísima, bien ataviada, con todo lo que el rey nos está dando aquí ahorita, preparándonos mientras estamos abrigadas al abrigo del Altísimo, que no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Nosotros tenemos que cumplirla, porque allí está Dios presente cuando nosotros no obedecemos. El rey Asuero mandó traer delante de sí también a la reina Vashti y ella no vino. Allí también está Dios supervisando. Era la voluntad de Dios que Vashti ya no fuera reina. Y Dios ya tenía todo preparado para que reinara Esther. Que oigan el hecho de la reina. Allí también viene la palabra Et, que quiere decir principio y fin, y que es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces hacen este decreto y aquí tenemos a los príncipes divulgando ese mandamiento y ese decreto del rey para buscar una nueva reina, para reunir muchas doncellas a cargo de Hegai, guarda de las mujeres. Hegai era guarda de las mujeres. Era el que se iba a encargar de proveerle a cada una de las reinas, a cada una de las concursantes. Yo me imagino que era como un concurso así como de la Miss Universo, que pasan todas las mujeres y ataviadas como ellas quieran, dicen un pequeño discurso y entonces pues se escoge a la mejor en todos los sentidos, porque tenía que ser también una mujer culta, además de guapa. Y esta tenía que ser una mujer que hallara gracia delante del rey. Esther es hallada, o sea, se dio el decreto y entonces se encontraron a Esther, que era una mujer virgen y que estaba al cuidado de Mardoqueo, y la fueron a llevar al palacio. Aquí supongamos que este es el palacio del rey Asuero, que era un palacio real. Y ese día, en el palacio de Asuero, pues se presentaron
todas las mujeres candidatas para ir delante del rey. Finalmente, nosotros sabemos que ella halló gracia delante del rey y fue coronada reina por ser obediente, porque miren, uno de los mandatos que le dio Mardoqueo a través de o sea, en la historia, le dijo, no vayas a declarar tu identidad como judía, no vayas a decir cuál es tu nacionalidad, tú calladita, no digas nada. En cambio, hay mujeres que llegan a una oficina, yo soy cristiana, yo soy cristiana. Ay, y luego dan, ay, tan mal testimonio que uno que las oye dice, ay, mejor no digas que eres cristiana, porque estás poniendo al cristianismo muy abajo de lo que es. Nosotros tenemos que ser mujeres que hallen gracia delante de nuestro Rey, que es Dios. Por eso decimos que halló gracia delante del Rey. El Rey es Jesucristo. Si nosotros hallamos gracia delante de nuestro Rey, pues como quien dice, vamos a tener favor, porque dice que delante de Dios y delante de los hombres. Este fue uno de los, yo les decía que Esther fue una profetisa. El libro de Esther está escrito de esta manera. Y ustedes ven unas letritas que están enmarcadas en rojo. Estos son los nombres de los hijos de Amán, Arsandata, y que siempre decía de Et, la columna del lado izquierdo, dice Et, ya les enseñé lo que es Et. Y uno se pregunta por qué cada vez tenía que decir y Et, de quiere decir y Et, y Jesucristo hizo que el juicio cayera sobre este hombre, sobre Amán y sus 10 hijos. Y abajo, hasta abajo, tenemos una letrita amarilla que es más grande y estas letras marcan precisamente la fecha en la que los otros 10 hijos de Amán también fueron colgados. O sea, el código decía Nuremberg 1946. Nuremberg está en el versículo anterior y en ese versículo donde están todos los nombres de los hijos de Amán, entonces estos nombres está allí codificado Nuremberg 1946, que fueron los 10 oficiales que fueron ahorcados. Había 11 que habían atrapado, pero uno de ellos sabía cuál era ese código y dijo, yo no voy a morir ahorcado. Yo entiendo que el morir ahorcado tarda varias horas la gente en morir, no mueren inmediatamente. Entonces yo creo que él sabía eso y no quiso ser ahorcado y él se envenenó a sí mismo y ya no fue ahorcado. Entonces sí fueron estos 10 los que fueron ahorcados. Allí se ven más claro los nombres y las letritas. Como ustedes verán, la letrita de arriba es más chiquita que las demás y eso no sucede en toda la Biblia, solamente en los nombres de estos, que marcan el año en que fue muerto, fueron colgados estos 10 hijos de Amán en Nuremberg. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender y encontrar de estas historias que están aquí escritas en la palabra de Dios? Lo que nosotros debemos entender es que Esther, que era una mujer que estuvo desolada, igual que Ruth, porque a Ruth, ¿qué le pasó? A Ruth le pasó que su esposo se había muerto y tenía una suegra que ni siquiera era de allí y pues no tenía ninguna herencia que darles. La suegra se quedó totalmente desprotegida porque ya ni marido ni hijos. Entonces, avergonzada, tenía que regresar a su pueblo, a donde ella vivía. Ella vivía en Betlehem. Allí era donde ella vivía. Y esta mujer que tuvo que pasar a este lugar,
a este lugar de Betlehem, tuvo que, tuvo que caminar y irse sin nada. Inclusive cuando llegó a Belén, le dijeron, ay, ya llegó Noemí, mírenla cómo viene. Yo me imagino que hasta ni la ropa estaba bonita y con la cara pues también toda deprimida porque se sentía desolada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna de ustedes se siente de esa manera, desolada? Tenemos nosotros que ver la manera de encontrarnos a nosotras mismas, de buscar el propósito para el cual Dios quiere llamarnos. Tenemos un propósito, tenemos una misión. Tienes que cumplir con tu misión. Tienes que llegar a obtener esa corona que Dios quiere que obtengas, porque no nada más Esther fue coronada reina, o no nada más Ruth fue restaurada en su matrimonio, porque el matrimonio de Ruth, como ya dijimos, implica no nada más la redención de la herencia. Acuérdense que esa herencia se perdió muy atrás con Adán y Eva, porque Dios le había dicho señoread sobre toda la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Eva principalmente oyó la voz de la serpiente, entonces pecó contra Dios y al obedecer a la serpiente le entregó todo lo que Dios le había entregado a ella para dominar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a retomar esa herencia para compartirla con nosotros, los que somos los hijos de Dios, con nosotros, porque ahora la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Ahorita ya estamos desposados, no casados, pero estamos desposados con Cristo, que es nuestro esposo, el que nos va a redimir, el que va a hacer con nosotros conforme a su propósito eterno de tener una esposa. A Israel la rechazó, a esta nación la rechazó por haber sido una mujer como Vashti, vanidosa, desobediente, que no guardó los mandamientos, no se supo ungir. En cambio, Esther esperó pacientemente, y nosotros tenemos que esperar pacientemente a que venga el Señor Jesucristo. Eso no va a ser sin antes que se cumpla la última semana del profeta Daniel, de la cual vamos a hablar en la última plática. Pero por hoy quiero decirles que cada mujer debe de estar restaurada. Cada mujer debe de tomar conciencia de sí misma y decirle a Dios, Señor, yo no quiero ser desobediente, quiero ser obediente a lo que está escrito en tu palabra, quiero ser obediente a mi esposo, quiero ser obediente, guardar tus mandamientos en mi corazón y ponerlos por obra para tener esa unción. Quiero memorizar tu palabra, quiero aprender más de tu palabra, quiero estar contigo en tu presencia. Yo me estoy preparando para ser la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdame a hacerlo con humildad, ayúdame a hacerlo con paciencia, ayúdame a tener esa fe de que tú vas a cumplir esa promesa en mi vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y entonces el Señor te dice, a ti, hija mía, que has dispuesto tu corazón para obedecer, te daré las llaves del reino. Te coronaré con la gracia y el poder de mi Santo Espíritu. Te ungiré con amor para que seas una ofrenda de olor fragante cuando llegues a mí y juntos podamos reinar por la eternidad. Eso es lo que yo espero de ti, dice el Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Bendito seas, Padre. Amén.
Que Dios las bendiga y que sean muy obedientes. Vamos a esperar en nuestro Señor a que Él venga por esta su iglesia. Amén.